¿Cómo están, jóvenes estudiantes? En esta ocasión trabajaremos el tema expresiones algebraicas y polinomios, donde conoceremos qué es una expresión algebraica, cómo se reduce a términos semejantes, qué son los polinomios y algunos polinomios especiales, lo cual procederemos a explicar a continuación. Bueno, veamos un problema para ver la aplicación del tema. Se titula El área de la base de una maqueta y dice: en una cartulina rectangular cuyas dimensiones son 40 centímetros por 70 centímetros, se recorta 4 cuadrados iguales en cada esquina de la cartulina. La figura resultante servirá de base para hacer una maqueta. Pregunta: ¿cuál es la expresión algebraica que define el área de la superficie resultante? En términos de la longitud del lado del cuadrado que ha sido recortado. Eso quiere decir que nuestra cartulina, en cada una de las esquinas se ha formado un cuadrado, el cual se va a recortar, generando esta nueva figura, como vemos aquí. Y esa me va a servir como base para mi maqueta. La pregunta sería: ¿qué expresión algebraica me define el área de esta nueva figura? El área de esta nueva superficie. Y para ello debemos conocer el tema del día de hoy. En ese sentido, respondamos las siguientes preguntas. ¿Qué entiendes por expresión algebraica? ¿Cómo definirías lo que es un polinomio? ¿Qué tipos de polinomios conoces? Sería bueno que investiguemos y en clase podamos compartir nuestras respuestas para tener una idea más clara del tema que se está trabajando en esta semana de clase. Logro de la sesión. Al finalizar la sesión de aprendizaje, el estudiante resuelve ejercicios y problemas contextualizados a su carrera sobre polinomios, reconociendo los grados, calculando su valor numérico y haciendo uso de la definición de los polinomios especiales de forma correcta y con exactitud. Bueno, iniciemos nuestra temática del día de hoy. Expresiones algebraicas. Llamamos expresión algebraica a toda combinación de números y o letras vinculados entre sí por las operaciones aritméticas. En ese sentido se clasifican de la siguiente manera: expresión algebraica racional y expresión algebraica irracional. La expresión algebraica racional también se subdivide en expresión algebraica racional entera y expresión algebraica racional fraccionaria, donde observamos que una expresión algebraica racional entera, como vemos en el ejemplo, los exponentes de las variables son números enteros no negativos. Mientras que en una expresión algebraica racional fraccionaria, algunos de los exponentes de las variables son números enteros negativos o la variable se encuentra en el denominador de alguna fracción, como vemos en el ejemplo. Mientras que en una expresión algebraica irracional, algunos de los exponentes de las variables son números fraccionarios o las variables se encuentran dentro de un radical, como vemos en este ejemplo. Esta es una clasificación sobre las expresiones algebraicas conocidas. ¿Qué es un término algebraico? Es una expresión algebraica formada por el producto de un número, a cual se le llama coeficiente, y variables con sus respectivos exponentes, al que se denomina parte literal. En ese sentido, observamos aquí esta expresión. El 5 vendría a ser la constante o coeficiente y la parte x cubo y z, este de acá, vendría a ser la parte literal de este término algebraico. Ahora, existen términos algebraicos que son semejantes. Se llaman términos semejantes a los términos algebraicos que tienen la misma parte literal. Por ejemplo, estos de aquí, si te das cuenta, los tres términos tienen la misma parte literal, la cual está coloreada con color rojo, como lo puedes observar. La misma parte literal. Ahora, cuando los términos son semejantes, se pueden sumar o restar, teniendo en cuenta sus coeficientes numéricos y conservando la parte literal. A ello se denomina reducción de términos semejantes. Y es lo que observamos aquí, ¿no? Tenemos 2x al cubo por y menos 5x al cubo por y más x al cubo por y igual
¿A cuánto? Acá sería 2 menos 5, saldría menos 3, más 1, se entiende que acá hay un 1 multiplicando, ¿no? Menos 3 más 1, saldría menos 2. Y se copia la misma parte literal. Solo se operan los coeficientes dependiendo si hay una suma o resta. ¿Estamos? Muy bien, continuemos. Polinomios. Es una expresión algebraica donde los exponentes de sus variables son números enteros no negativos. Es decir, estos exponentes pueden ser el 0 o números enteros positivos. En ese sentido, tenemos el siguiente ejemplo, en el cual se lee esta expresión de acá, esta notación de acá, se lee P de X, Y, Z. El 2 que está aquí, el menos 1, se entiende que acá hay un 1, menos 1, y el más 3 son los coeficientes de este polinomio, de 3 variables, ¿no? Justamente X, Y, Z son esas variables. Otros ejemplos podemos tener lo que es un monomio, ¿sí? Mejor dicho, un término. Un polinomio de una sola variable, como vemos aquí. Y también lo que podemos llamar polinomio constante. Son casos particulares que podrían darse dentro de nuestros ejercicios. Grado de un monomio. Pero primero recordemos, según lo que he mostrado hace breves momentos, que era un monomio. Es toda expresión algebraica racional entera de un solo término. ¿Sí? Por ejemplo, este de acá sería un monomio. Ahora sí, vayamos a analizar el grado del monomio. ¿Qué habría que hacer? ¿O qué habría que entender? Primero, ¿qué es el grado relativo de una variable? El grado relativo de una variable, en el caso del monomio que estamos evaluando, es el valor del exponente de la variable en referencia. En ese sentido, el grado relativo de x sería el exponente de esa variable x, que sería el 8, y el grado relativo de y sería el exponente de y. Se sobreentiende que acá este y sería como y elevado a la 1. El exponente de y es 1, por lo tanto el grado relativo de y es igual a 1. Ahora, ¿qué es el grado absoluto? El grado absoluto para el monomio es la suma obtenida de todos los exponentes de sus variables. En ese sentido, el exponente 8 para x y el exponente 1 para y se deben sumar, como dice aquí. 8 más 1 nos saldría 9. Eso nos genera el grado absoluto del monomio. ¿Estamos? En base a ello, resolvamos el siguiente ejercicio, que dice, determine el grado absoluto del siguiente monomio. Como lo vemos aquí, esto significa que las variables son x y y. Eso es bueno tener en cuenta, ¿ya? Y el dato es que el grado relativo de la variable x es igual a 4. Según la teoría dada, el grado relativo de una variable es el exponente de dicha variable. En ese sentido, el grado relativo de x sería el exponente de x, que sería a más 1. Ahí está. A más 1 igual a este numerito 4, que es el dato. Resolviendo, tenemos que a vale 3. Pero la pregunta no es cuánto vale a. La pregunta o el cuestionamiento es, determine el grado absoluto del monomio. Si recordemos, el grado absoluto de un monomio, según la teoría anterior, es la suma de los exponentes de las variables. Como x y y son las variables, esto es importante para que sepas qué exponente vas a sumar. X y y son las variables, entonces a más 1 y 4a menos 10 son los dos exponentes que debo sumar. En ese sentido, aquí está a más 1 más 4a menos 10. Resolviendo acá tendríamos 5a, a más 4a sale 5a, y más 1 menos 10 sale menos 9. Reemplazamos el valor de a que nos salió, que era 3. 5 por 3, 15. Menos 9, ¿cuánto sería? 6. Perfecto, muchachos. Excelente. Eso es lo que generaría. Este es un problema utilizando ese concepto de grado relativo, grado absoluto, pero en el monomio. En el monomio. Ahora vamos a proceder a analizar qué pasa en un polinomio. Ya sabemos la definición de polinomio, así que ponemos un pequeño ejemplo aquí. Ya no lo definimos, porque ya lo hemos dicho al inicio. ¿Sí? Muy bien. En este caso sí hay una pequeña variación respecto a lo anterior. El grado relativo de una variable es el mayor valor
de los exponentes de la variable del polinomio en referencia. Eso quiere decir que yo debo percatarme primero quiénes son las variables del polinomio. ¿Sí? X, Y y Z. Si quiero el grado relativo de X, tendré que analizar qué exponentes tiene X y escoger el mayor como el grado relativo de X. En ese sentido, el grado relativo de X, ¿cómo lo evaluaríamos? Vemos que X tiene exponente 3, aquí. X tiene exponente 2 y X tiene exponente 3. De esos tres exponentes dados, el mayor es el número 3. Por lo tanto, el grado relativo de X es 3. El grado relativo de Y. De igual manera, acá se entiende que Y está elevado a la 1, exponente 1. Acá el Y está elevado a la 5 y acá el Y está elevado a la 2. Del 1 que está acá, el 5 que está acá y el 2 que está acá, el mayor es el 5. Por lo tanto, el grado relativo de Y sería 5. Ahora vemos que hay otra variable más, que es la variable Z, así que puedo calcular el grado relativo de la variable Z, que sería analizar los exponentes de la variable Z y escoger el mayor como grado relativo de esa variable Z. Bueno, vemos que Z está elevado a la 4, está elevado a la 1, se entiende que aquí hay un exponente 1, y está elevado a la 7. De este 4, este 1 que está por acá y este 7, el mayor es el 7. Por lo tanto, el grado relativo de Z es 7. Eso se entiende por grado relativo de una variable en un polinomio. Y grado absoluto, ¿qué es lo que hay que hacer? Dice, es el mayor grado absoluto obtenido de los términos del polinomio. En ese sentido, primero debo analizar el grado absoluto de cada término y escoger el mayor como el grado absoluto del polinomio. Esto quiere decir, por ejemplo, si recordamos la teoría anterior, si es un término, habría que sumar los exponentes. 3, acá hay un 1 y acá hay un 4. 3 más 1 más 4 saldría 8. El grado absoluto de este término es 8. Para este término, acá hay un exponente 2, acá hay un 5 y acá z está elevado a la 1. Acá hay un 1. 2, 5 y 1 saldría también 2 más 5 más 1 saldría 8. El grado absoluto de este término también es 8. Por aquí tenemos exponente 3, exponente 2 y exponente 7. Sumamos. 3 más 2 más 7 sería 12. Ese es el grado absoluto de este término. Pero lo que debemos escoger es el mayor grado absoluto de los términos. De estos tres términos, el mayor es este 12. Por lo tanto, lo tomo como el grado absoluto del polinomio, que sería 12. Veamos un ejercicio con este concepto. Miren, acá dice calcula el valor de A. Si el polinomio que tenemos aquí, que es de una sola variable, tiene como grado absoluto igual a 17. Bueno, como vemos que es una sola variable, es muy sencillo analizar el grado absoluto de cada uno de los términos, porque solamente hay un solo exponente para la variable única, que es x, ¿cierto? Vamos a analizar los grados absolutos de cada término. A ver, este es el dato. El grado absoluto de este término es a más 2. El grado absoluto de este término sería 2a más 7. El grado absoluto de este término sería 2a más 4. Y acá hay un 1, profesor, pero no hay la variable x. Se entiende que el grado absoluto de acá, de este numerito, que es el término independiente, el grado absoluto sería 0 para este término. ¿Sí? De estos 4 grados que hemos calculado para cada término, escojo el mayor para decir que es el grado absoluto. Analizando me doy cuenta que 2a más 7 va a tener que ser el grado absoluto. Lo comparo con este número 17 y resuelvo, obteniendo 2a igual a 10, porque este 7 pasaría a restar al 17, y a sería 5 debido a que el 2 divide al 10, ¿no? 10 entre 2 sale 5. Tengo el valor de a, que es lo que me solicitaba el problema. Bueno, sigamos entonces. Valor numérico. Es el número que se obtiene al reemplazar las variables por valores predeterminados. En ese sentido, vamos a resolver el siguiente ejercicio. Hallar el valor numérico del polinomio p de x, y, z igual a 4x al cuadrado menos y a la cuarta más 3 veces z al cuadrado para x igual a 3, y igual a 2 y z igual a menos 1. Bueno, resolvemos. Lo que vamos a indicar es que ahora los valores de las variables van a ser 3, 2 y menos 1.
y reemplazamos en la expresión para saber cuál es el valor que toma el polinomio de acuerdo al valor de cada una de estas variables dadas. Bueno, tendríamos aquí 4 por x al cuadrado, como x vale 3 sería 4 por 3 al cuadrado, menos aquí, y a la cuarta sería 2 a la cuarta, como vemos por acá, más 3 veces z cuadrado, es decir, 3 veces menos 1 al cuadrado. Y de ahí procedemos a resolver. Acá, 3 al cuadrado sería 9. 4 por 9, aquí está. 2 a la cuarta sería 16. Recuerda que este exponente 4 solo está afectando a 2. El signo menos se queda ahí. Más 3 veces menos 1 al cuadrado. Este menos 1 al cuadrado, como el exponente 2 es par, hace que esto de acá sea positivo. Por eso que tenemos 1 como respuesta. Menos 1 al cuadrado sería 1, positivo. Sigamos. 4 por 9 es 36. Acá se queda el menos 16 tal como estaba. Y 3 por 1, 3. Operando tenemos 36 menos 16 sale 20. Y 20 más 3 es 23. Es decir que el polinomio P tiene como valor numérico el 23. Siempre y cuando x valga 3, y vale 2 y z vale menos 1. Ahora veamos algunos polinomios especiales. A ver, tenemos polinomios homogéneos. ¿Qué dice la teoría? Son aquellos en los que todos sus términos tienen igual grado. Veamos, en este ejemplo para entenderlo mejor. El polinomio P de XY, como vemos aquí, está formado por 3 términos. Para saber el grado absoluto de cada término, recordemos la teoría, hay que sumar los exponentes de las variables. A ver, este primer término. Vemos que x tiene exponente 3 y y tiene exponente 2. Así que podemos sumar los exponentes diciendo que 3 más 2 es 5. El grado de este término es 5. En este segundo término vemos que solo hay una variable, que es x, que está elevado a la 5. Entonces, ese exponente 5 lo tomo como grado de este término. Y por último, en el tercer término, vemos que x está elevado al exponente 2, y elevado al exponente 1, aquí está el unito imaginariamente, y el z está elevado al exponente 2. Igual, sumamos los exponentes 2, 1, que estará por aquí, y el 2 sumado es 5. Eso me lleva a indicar que el grado de este término es 5. Por lo tanto, al tener todos los términos el mismo grado, se dice que este polinomio es homogéneo de grado 5. También podemos decir que este 5 es el grado de homogeneidad. Bueno, vayamos a ver otro polinomio especial que dice polinomios ordenados respecto a una variable. ¿De qué se trata según la teoría? Es cuando los exponentes de dicha variable están aumentando o disminuyendo. Por lo tanto, presenta un orden ascendente o descendente. Tenemos aquí el polinomio P de x, y, como vemos aquí, y este polinomio está ordenado en forma ascendente con respecto a la variable y. ¿Por qué? Veamos, el primer término que está acá es un término en el cual vemos y al cuadrado. En el segundo término vemos un y al cubo. Y en el tercer término vemos un y a la sexta. Si analizamos los exponentes de esa variable y, vemos que va aumentando su valor. Primero estaba el 2, un valor mayor a él, el 3, y un valor mayor a él, el 6. Como vemos que está aumentando, se dice que está ordenado en forma ascendente con respecto a la variable y. ¿Se puede ordenar de otra manera? Ya no en base a la variable y, sino en base a la variable x. Pero ya sería otro orden, no el mismo. ¿Estamos? Entonces, tener en cuenta que este es un polinomio ordenado de forma ascendente, ¿no? También se podría haber puesto de forma descendente. Esto lo dejo para su análisis, muchachos, lo cual podemos compartir también en clase con algunos otros ejemplos. Veamos, siguiente polinomio especial. Polinomios completos respecto a una variable. ¿Qué dice la teoría? Es cuando cada uno de los términos que contiene una potencia de la variable, en donde dicha variable posee todos los exponentes desde el mayor
hasta el exponente 0 inclusive. ¿Qué significa ello? Vamos a traducirlo, como se dice. A ver, muchachos. Vemos acá, analizamos, ¿sí? Y nos damos cuenta que acá tenemos x elevado a la 1. Acá como no hay x, se entiende que es x elevado a la 0. Acá tenemos x al cubo y x al cuadrado. Como dice la teoría, es cuando cada uno de los términos contiene una potencia de la variable. En este caso, si analizamos el polinomio con respecto a x, ¿sí? Cada uno de los términos tiene una potencia con respecto a la variable. Acá está x a la 0, por si acaso, si alguno no lo ve. En este término de acá, el segundo término, va a aparecer el x a la 0, por si acaso. ¿Ah? Bueno, en donde dicha variable posee todos los exponentes desde el mayor hasta el exponente 0 inclusive. Si vemos acá es x a la 1, acá va a estar x a la 0, acá x al cubo y acá x al cuadrado. El mayor es el 3, así que está el 3, el mayor, sigue el 2, 1, el exponente 1 aquí para x, y el 0 que sería el exponente para x a la 0 en este término de aquí. Y por esa razón se dice que es completo con respecto a x. ¿Estamos? Muy bien. Ahora, propiedad. Para polinomios de una sola variable, ¿qué es lo más usual que vamos a observar en nuestros ejercicios? ¿Qué pasa? El número de términos es igual al grado más 1. Por ejemplo, este polinomio que vemos aquí, ¿estamos? Es completo respecto a la única variable que tiene, que es la variable x. ¿Cómo nos damos cuenta? Observamos que el mayor de los exponentes es el 4. Entonces, el 3, el 2, el exponente 1 y acá el exponente 0, porque va a ser x elevado a la 0, están, como dice la teoría. ¿Sí? Ya. ¿Qué observamos? Según la teoría, el número de términos es igual al grado más 1. A ver, este es de grado 4. Si es de grado 4, 4 más 1 significa 5. Eso quiere decir que hay 5 términos. A ver, 1, 2, 3, 4 y 5. Sí, es correcto. Y eso siempre se cumple para polinomios de una sola variable. Ténganlo en cuenta para un ejercicio posterior o en algún examen. Siguiente polinomio especial, polinomios idénticos. En dos polinomios idénticos, los coeficientes de sus términos semejantes son iguales. Por ejemplo, tengo el polinomio P y el polinomio Q, como vemos aquí. Se dice que estos son idénticos. Entonces, comparamos. ¿Qué cosa comparamos? Los coeficientes de sus términos semejantes sean iguales. A ver, AX, 2X. Entonces el coeficiente A con el 2 tienen que ser iguales. Más BY, menos 5Y. El B y el menos 5 tienen que ser iguales. Esos dos coeficientes tienen que ser iguales. C por Z y 8Z. El C y el 8 tienen que ser iguales. ¿Estamos? Porque A, B y C no son variables, son coeficientes. ¿Estamos? Las variables son X, Y y Z. Entonces comparamos términos semejantes y los coeficientes son los que igualamos. Para decir que los polinomios son idénticos. Y por último, tenemos el siguiente polinomio especial que dice, por la teoría, polinomios idénticamente nulos. Son aquellas o aquellos que son equivalentes a 0. Eso quiere decir que, estando reducidas, se cumple que cada coeficiente es igual a 0. Supongamos que este polinomio está reducido, como vemos aquí, entonces el coeficiente A, el coeficiente B y el coeficiente C tienen que ser igual a 0. ¿Estamos? Esa es la idea en este tipo de polinomios. Muy bien, tenemos acá varios polinomios especiales que podemos ir debatiendo en clase. Toda consulta la vamos a ir absolviendo en clase. Pero veamos algunos ejemplitos o algunos ejercicios. A ver, calcula el valor de A más B más C si el polinomio que tenemos aquí, polinomio de X, Y, o sea, las variables son X y Y nada más, es homogéneo. A ver, veamos. Según la teoría, ¿qué decíamos? ¿Cuándo era homogéneo? Cuando todos sus términos tienen igual grado. Entonces, como vemos aquí, acá hay 1, 2, 3, 4 términos. Entonces, debo analizar lo siguiente, el grado absoluto de cada término. Recordemos que el grado de un término había que sumar los exponentes de las variables, ¿cierto? A más 3,
más 2 sale A más 5. Este sería el grado de este término. El siguiente, B menos 5. Se supone que acá es Y y el exponente para Y acá es 1, ¿cierto? Acá hay un 1. B menos 5 más 1 sería B menos 4. Este sería el grado de este término, grado absoluto de este término. Siguiente término, tengo exponente 8 y exponente C más 4. Sumamos, sería C más 12, ¿no? 8 más 4, 12 y el C que está aquí, C más 12. Y por aquí, el grado absoluto acá sería sumar el exponente 10 con el exponente 9, que sería 19. Y como es homogéneo, se entiende que todos estos deben ser, ¿cómo? Iguales, ¿cierto? Iguales. Entonces tenemos, por ejemplo, como este es 19, ¿qué tal si cada uno de ellos lo iguala a ese 19? A más 5 que sea igual a 19. Eso me sale que A vale 14. Siguiente, B menos 4 igual a 19. B menos 4 igual a 19. Esto saldría de que B vale 23. Y por último, C más 12 igual a 19. Me saldría de que C vale 7. Entonces, de acuerdo a lo que me piden la suma A más B más C, sería sumar 14 más 23 más 7, que saldría 44. Y esta sería la respuesta a mi problema. Siguiente ejercicio. A ver, veamos. Haya la suma de coeficientes de este polinomio, mira que es de una sola variable, qué bueno, sabiendo que es un polinomio completo. A ver, veamos. ¿Cómo resolveríamos en este caso? Primero, yo te recomiendo analizar lo que dice aquí, polinomio completo, con respecto a x, porque es la única variable en referencia a este polinomio, ¿cierto? Entonces, escribimos. Aquí está, mira, fíjate. Y lo vamos a escribir de tal manera que se note que es un polinomio completo. Por ejemplo, yo veo aquí x elevado a la 1, x elevado a la cuarta, x elevado a la m menos 3, x elevado al cubo, y acá le falta, ¿no? Claro, le faltaría el x elevado a la 0. Lo escribimos de esta manera, ¿ya? Lo vamos a escribir de esta manera. Acá está el exponente 1 y acá está el x a la 0. ¿Por qué? Para poder utilizar esta propiedad y estar seguro de lo que estamos haciendo. Dice, para polinomio de una sola variable, el número de términos es igual al grado más 1. Como veo acá hay 1, 2, 3, 4, 5. Hay 5 términos. Si hay 5 términos, quiere decir que el polinomio es de grado 4. Es decir, entonces que este de acá sería el mayor exponente para x. Entonces, 4, 3, esto tiene que ser 2. 1, 0. Me está faltando el 2, que sería esto de acá, la expresión m menos 5, ¿no? Esa partecita de ahí. Resolviendo me sale de que m vale 7. Y me piden la suma de sus coeficientes. ¿Cuáles son? El 5, el más 3, el más 2, el menos 3 y el menos 5. Resolviendo, tendríamos 2m, como m vale 7, 2 por m sería 14. Para mi suerte, 5 y menos 5 se van a cancelar, ¿no? Por ser opuestos y en una suma, ¿sí? Cancela. 3 y menos 3 también, ¿cierto? Me quedaría solo el 14. Por lo tanto, la respuesta a este problema sería 14. Importante reconocer esta propiedad para tener la garantía de lo que estamos haciendo. No es obligatorio que esté ordenado, ¿eh? ¿Estamos? Acá solo el dato era que era completo. Tener en cuenta esa indicación. Muy bien. Bueno, ahora resolvamos nuestro problema. El área de la base de una maqueta. Un problema inicial que se dio en esta sesión. En una cartulina rectangular cuyas dimensiones son 40 centímetros por 70 centímetros, se recorta 4 cuadrados iguales en cada esquina de la cartulina. La figura resultante servirá de base para hacer una maqueta. La pregunta es, ¿cuál es la expresión algebraica que define el área de la superficie resultante en centímetros cuadrados? Obviamente en términos de la longitud del lado del cuadrado que ha sido recortado, ya que no sabemos la longitud de ese cuadrado que se va a cortar en cada esquina. O sea que todo va a estar en términos de esa longitud del cuadrado que voy a recortar en cada esquina.
Bueno, comenzamos con la cartulina que tiene por dimensiones 70, vamos a poner de largo y 40 de ancho. Y en cada esquina vamos a cortar un cuadradito. Recordemos que un cuadrado es una figura de 4 lados y sus ángulos son rectos, ¿no? Son 90 grados, ¿cierto? Los lados son iguales en un cuadradito. Este es un cuadradito, este es otro cuadradito, ¿no? En cada esquinita. Bueno, si es un cuadrado, si acá le pongo X, acá también será X, ¿cierto? Cada lado del cuadrado valdrá X, por ejemplo. Y lo que quiero es encontrar el área de esta superficie, obviamente en términos de la longitud de este valor X, de este lado del cuadrado que se va a recortar. Muy bien, en ese sentido vamos a dar una cierta simbología para entender la solución. El área total de la cartulina le voy a denotar como A sub T. El área del cuadrado de la esquina, o sea, un cuadradito de la esquina, A sub E. Y el área de la figura resultante, la que quiero, la base de mi maqueta, va a ser A sub B. En ese sentido, tenemos que el área de la base de la maqueta va a ser igual al área de la cartulina menos 4 veces el área de un cuadradito. ¿Por qué? Porque estos cuadrados son iguales, según lo que dice acá la teoría, ¿no? Iguales. Tenemos entonces el área de la base, el área de la figura resultante, va a ser igual al área total de la cartulina menos 4 veces el área de un cuadrado de la esquina, ¿no? Ahí está. Perfecto. El área total, no te olvides que es un rectángulo, largo por ancho, base por altura, 70 por 40 sería, menos 4 veces el área de un cuadradito que está acá. Le voy a quitar esto, ¿no? Justamente. Y como un cuadrado mide X, 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 cada uno de sus lados son iguales, sus lados son de longitud X, ¿cierto? Entonces sería X al cuadrado el área de este cuadrado, ¿cierto? Por eso que pongo menos 4 veces X al cuadrado. Resolviendo tendríamos 70 por 40, 2800, menos 4x al cuadrado. Esta sería la expresión que estábamos buscando. Hay muchas otras formas, también podríamos partir, ¿no? En figuras rectangulares, pero creo que esta de acá es lo más oportuno en este problema, de manera más práctica. Muy bien, en ese sentido, chicos, ¿qué aprendiste en esta sesión? ¿Para qué te sirven los conocimientos de los polinomios? ¿En qué aspecto de tu carrera crees que aparecen los polinomios? Ello sería bueno que lo analices para poder también conversarlo en clase. Te dejo una bibliografía para que puedas buscar más información y puedas ahondar en el tema trabajado en esta sesión de clase. Nos vemos.